virtual. El Círculo de Estudios Regeneración pues les da la más sincera bienvenida y es un gusto que cada 8 días nos estemos aquí juntando para reflexionar temas. Este tema que el día de hoy vamos a compartir se titula La compra de la refinería petrolera Deer Park por el gobierno mexicano, su importancia y su significado. Este tema lo expondrá el compañero Arturo Jaramillo y después lo desarrolla él. Y bueno, pues después de esto vamos a hacer reflexiones, preguntas y respuestas sobre este tema ya planteado. Entonces, pues démosle la palabra al compañero Jaramillo, que ya ha preparado su exposición. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Con el gusto de siempre de que estemos reunidos. Aquí los compañeros de la sala, ustedes a distancia. Gracias por su perseverancia. Gracias por esta labor tan importante para la formación política que se debe replicar. Ya lo decía la compañera Vicky, el tema que nos ocupará hoy es la reflexión sobre la compra de la refinería petrolera Deer Park por el gobierno mexicano. De esto veremos cuál es su importancia y cuál su significado. Este tema se inscribe en el marco del proceso de reestructuración económica que está emprendiendo el gobierno federal actual. Estamos entrando a un proceso de reestructuración, de recomposición, de reorientación, de ajustes, y por algo los cambios en Hacienda y Banco de México, con la idea de que la economía se catapulte mucho más, porque lo está haciendo muy bien la política económica del gobierno mexicano encabezado por el licenciado Obrador, contra todos los pronósticos de los neoliberales, con todo el dolor de esos individuos. La economía está en franca recuperación, pero todavía les va a doler más cuando sepan que se va a catapultar mucho más con la reorientación y los ajustes. En ese marco de la política, la nueva política económica, la reorientación de esta, los refuerzos que va a hacer, los ajustes que están haciendo por parte del gobierno actual, es que se va a reflexionar este tema. En ese marco, esto que vamos a trabajar hoy es parte de lo principal de esa política global general o general del país. Y digo global también porque se vincula con nexos hacia afuera, porque ya no se puede ver a nuestra economía solamente aislada, sino ya tiene una vinculación productiva y comercial hacia afuera. Y en ese marco estamos tratando de reflexionar este tema. ¿Por qué este tema? Porque la industria energética es uno de los pilares para el desarrollo. Sin esta industria se paraliza todo. Y entonces, pero también al revés, cuando se sinergiza, entonces todo se dinamiza. Entonces, ese es el propósito que tenemos con la reflexión de hoy, a lo que les invitamos a su reflexión. Entonces, inicio de inmediato entonces, para que les dé tiempo de comentar a ustedes. Pemex compra las acciones de Deer Park, el 50% del total de las acciones de Deer Park, pues el otro 50% ya lo tenía México,
en términos generales, porque en términos muy específicos, México tenía el 49%, 49 puntos y fracción, y Estados Unidos 50 más fracción, pero en promedio 50% de lo que tenía México. A esto se suma el 50% de las acciones que acaba de comprar, que se anunció recientemente, hace pocas semanas. Así México dispone de esa gran empresa petrolera, más bien refinadora, dispone del 100% de las acciones de Deer Park, una refinadora moderna y comprada en el extranjero, que procesa 340,000 barriles diarios de combustibles, principalmente gasolina y diésel. Entonces, cuando digo moderna, es que hablo con datos que daré más al rato, aun cuando, fíjense ustedes, es una de las empresas maduras. Y para que es una de las empresas maduras que viene desde finales del finales y principios del siglo pasado. Siendo una empresa madura y mantiene una modernidad, es que tiene mucho jugo esa rama. Tiene mucho que dar de dividendos y por eso se mantiene con la vigencia que ha tenido. Y vamos a ver el fundamento del por qué lo compra el gobierno mexicano. Así que el actual gobierno, cuando recibió 6 refinerías en mal estado en este sexenio, recibió 6 refinerías en mal estado, va a modernizar las 6 refinerías y va además a crear una nueva, la de Dos Bocas, y se suma a ello la de Deer Park, de manera que se entregarán al término de este mandato del licenciado Obrador 8 refinerías, con la diferencia de que serían 8 refinerías con alto nivel de efectividad, o sea, se están modernizando. ¿Y cuál es la intención? Pues que se dejará de comprar combustibles como gasolina y diésel al extranjero. Entonces, en el 2023 seremos autosuficientes. Y autosuficientes sin que, al modernizar esta industria, sin que se aumenten precios, sin que se endeude, porque la poca inteligencia, disculpen el atrevimiento, de los neoliberales, la poca inteligencia, lo único que sabían es, para modernizar hay que endeudarse. Era su receta. Ya no sabían de otra. Para crecer hay que endeudarse. Para un proyecto hay que endeudarse. No decían que para transar hay que endeudarse también, porque ya sería mucho descaro decirlo, porque lo hacían. Entonces, se dejará de comprar combustibles en el 2023. ¿Cuánto costó esta empresa, Deer Park? Costo fue de 600 mil millones de dólares. 600 millones de dólares, igual que decir 12 mil millones de pesos mexicanos, sin recurrir a créditos, sin endeudarse. ¿De dónde sale? Que es otra de las cosas que no se explican los neoliberales. ¿De dónde va a agarrar dinero este individuo que tiene ocurrencias? López Obrador. Pero como su criterio cerrado no se lo permitía, pues habría que recordarles de que este es un gobierno diferente y va a tomar dinero de los ahorros de la política de austeridad que ha permitido que se vaya acumulando recursos de un gobierno honesto, de tener entonces un gobierno austero, sin lujos, y eso permite que se acumule tanto recurso que alcanza para comprar a Deer Park, y evidentemente que sin corrupción, porque los neoliberales no les cabe en la cabeza
que se puede comprar sin endeudarse. Y bueno, ya se está demostrando que la política de un gobierno honesto sí puede lograr eso y más. Esa voluntad y esa buena visión mueve montañas y mucho más. Pues el Consejo de Pemex autorizó por unanimidad esta transacción. Es una refinería integral, Deer Park, que aun cuando tiene más de un siglo procesando crudo, o sea, es una empresa madura, como le decimos los economistas, y contribuye esta empresa y ha contribuido a movilizar miles de embarcaciones. Está recurriendo a alrededor de 2.500 embarcaciones por frecuencia como transporte que lleva millones de barriles de crudo y moviliza trenes de carga para todos los recursos que lleva y trae hacia Deer Park. Da empleo a más de 7,000 hombres y mujeres que trabajan 24 horas los 7 días de la semana durante el año, todos los años. Y esa empresa tiene los estándares internacionales de seguridad y de control ambiental de alto nivel. A nivel internacional, eso es de rigor que se tiene que cumplir y Deer Park tiene esos requisitos. Por lo tanto, se está comprando una empresa que no solo es rentable y ha sido rentable, sino que también cumple con los estándares de desarrollo que se requieren a nivel internacional. Pues bien, vamos a una parte que es necesario comentar. ¿Qué había ocurrido antes de este gobierno democrático? ¿Qué ocurría durante el neoliberalismo? Con todos los gobiernos neoliberales, de los 36 años que estuvieron, desde el 82 hasta el 2018, pues ocurrió el desmantelamiento de las refinerías que había. Entonces, se produce ahora, actualmente, 1,600,000 barriles de crudo en promedio. Pero veamos los siguientes datos. En 2004, México era casi autosuficiente. 2004, a principios del 2000, casi autosuficiente. Y al término del 2018, cuando sale Peña Nieto, lo que aumentó no es la capacidad productiva, sino aumentó el consumo. El consumo es de 1,500,000 barriles y las refinerías para este entonces, del 2018, solo refinan 600,000 barriles. En otras palabras, el gobierno neoliberal dejó caer, literalmente, dejó caer la refinación cuando el consumo aumentó. Entonces, consecuencias, bueno, pues la consecuencia es incrementar la importación extraordinariamente, la cantidad de importación de gasolinas, de todos los derivados del petróleo. El neoliberalismo trajo sus consecuencias muy negativas para el país, no solo para esa empresa industrial importante de México, sino para todo el país. La importación en el 2018 de 98,000 barriles diarios pasó a 834,000 barriles diarios de importación. Y es la herencia del PRIAM, pues, lo mismo que le ocurrió pues, al campo, a la producción de alimentos. O sea, no solo se afectó esa política neoliberal, esa lógica, al petróleo, sino a otros renglones de la economía mexicana. En 2003,
no importábamos diésel, o casi no se importaba diésel. Para el 2018, importamos diésel en 240,000 barriles diarios, o sea, 60 veces más del 2003 al 2018. 60 veces más se elevó la importación de estos recursos. En el mismo periodo, 2003-2018, pasamos de un consumo de 55,000 barriles de gasolina diarios a 555,000 barriles, 11 veces más. Y entonces eso se entiende que es parte de la política neoliberal que está dejando la producción de la refinación y se va más por la entrega del recurso, que es lo más fácil. Es más fácil del pozo de donde se saca el petróleo, llevarlo directamente a la venta como materia prima a todas las empresas extranjeras principalmente, para que sea más rápido en la obtención de dividendos, para que de esa manera en el periodo de cada sexenio se pueda sacar raja de esa venta. Recuérdese que en periodo de Fox hubo un incremento del barril de crudo de más de $100 por unidad de barril. Y la pregunta es, ¿dónde está un informe que dé cuenta de la enorme cantidad de petróleo y el incremento de precio al mismo a nivel mundial? ¿Dónde quedaron esos recursos? Dicen en el juego, ¿dónde quedó la bolita? Dejamos la pregunta abierta. Entonces, fue una política pública nefasta. Se desmanteló las refinerías, se abarató el petróleo, nos hacen dependientes del exterior y nosotros mismos teníamos que comprar petróleo, un país petrolero comprando petróleo. ¿Se entiende esa lógica? Solamente que se explique a través de la corrupción en que cayó el gobierno neoliberal. Pero vamos a algunos referentes, porque se empezó a hacer ruido por parte de los voceros de los gobiernos oligarcas de México y de otros lugares. Mucho escándalo. Dije, ¿cómo México va a comprar una empresa vieja cuando estamos en plena modernidad, en la digitalización de todo, la computarización de todo, la programación de todo? ¿Cómo entonces regresamos a una época y estamos comprando chatarra? Eso es el argumento. Los individuos que hablan de esa manera en forma irracional, sin información, es porque algo les duele. Algo les estaba no cuadrando. Veamos algunas cifras. En los últimos 50 años, la fuente de energía que aporta el petróleo pasó de 44% de esa fuente, de ese fósil, a 31.5%. O sea, bajó muy poco en 50 años la fuente de energía de ese fósil. Actualmente, Suecia, Canadá, China requieren lo siguiente: una tercera parte de la fuente de energía proviene de petróleo de esos países. Una cuarta parte de la fuente de energía proviene del gas natural. El 27% en el mundo requiere de la fuente de energía carbón. El 27% de energía proviene del carbón para el mundo. Síntesis: el 85% de energía que consume el mundo es fósil actualmente, el 85%. El transporte requiere más del 92% de sus recursos energéticos provenientes de petróleo. Las fábricas, las industrias, las casas, la mayor parte consumen recursos energéticos que vienen de
ese material fósil. Los servicios, igual, no se diga, 40% de sus energías provienen de recursos fósiles, más la energía eléctrica, desde luego, pero provienen principalmente de los hidrocarburos. En otras palabras, sin petróleo, un país se paraliza hoy, antes, hoy y en los próximos décadas. Por lo menos en las próximas 3 décadas, algunos hablan de 40 y 50 décadas. Digo, de 40 años o 50. Pero bajémosle a 30, que es el cálculo en que la mayoría coincide. Estados Unidos actualmente, para todos aquellos que vociferan, actualmente Estados Unidos refina 30 veces más petróleo que México. China, 3,5 millones de barriles diarios. Rusia, 5,800,000. India, 5 millones. Para Estados Unidos, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Brasil, España, Holanda, Canadá, sí es negocio refinar petróleo. Para el neoliberalismo mexicano no es negocio, por eso lo venden como materia prima. En lugar de refinarlo, industrializarlo, crear empleos, desarrollar la economía mexicana, que como no es negocio y como ya está desapareciendo y va a salir este fósil, pues ya hay que vender petróleo y todas las empresas petroleras. Fíjense nomás, qué lógica, qué mentira para el pueblo mexicano. Porque si no les interesara a las transnacionales el petróleo, no comprarían los derechos de explotación del petróleo. Pero como saben que es negocio para varias décadas, están comprando o compraron la mayor parte ya de la industria petrolera mexicana. Los países no petroleros, fíjense ustedes, compran este recurso del petróleo a países productores y lo refinan en su país. España no produce ni el 1% de lo que necesita y refina más petróleo que México. ¿Cómo está eso? Fíjense ustedes, las locuras más aberrantes. España no produce ni el 1% de lo que necesita petróleo y refina más que México. Pero bueno, vayamos a otros datos. En los últimos 40 años, Estados Unidos, 1982, con 250 refinerías. Para el 2019 baja a 130. ¿Cuál es la explicación? Baja el número de refinerías, pero crece el tamaño de las refinerías. Entonces no se puede unir con la finta de que porque son menos refinerías, ahí está abandonando las refinerías, y esa es la excusa de los neoliberales y sus pregoneros. Ah, ¿ya vieron cómo Estados Unidos pasó de 250 a 130? Entonces, del 82, de 1982 a la actualidad, eso quiere decir que entonces va de salida y que se va por lo digital. Ya di los datos antes para que se viera de que Estados Unidos no tiene ninguna intención de abandonar la refinación de petróleo. Ahorita vamos a ahondar por qué con otros elementos. Entonces, lo que cuenta es la magnitud del tamaño de la refinadora. Si yo puedo tener 5 refinerías y me da 1,000 millones, puedo sintetizarlas, puedo unirlas, fusionarlas en 2 refinerías que me pueden dar mucho más millones en dividendos que las 5 que tenía, porque me minoran costos, me ahorran espacio, integro. Entonces, aquí lo que cuenta es la magnitud y el nivel de las refinerías y no solo la cantidad, cuesta la cantidad y la calidad. Así que
Los neoliberales que no nos confundan. Y se escandalizan los neoliberales. Ah, está con la producción de fósiles el gobierno actual, con dos bocas. ¿Cuánto gasto del pueblo mexicano? Y luego compra Deer Park, una empresa vieja. Nomás que esa vieja es más moderna que la que tenían los neoliberales, como las dejaron. Así de claro. Y que produce mucho más y con más dividendos. Pues para ir cerrando estas referencias y centrarnos en lo conveniente para esta compra, diremos que Canadá de 40 pasa de 40 a 20 refinerías en ese periodo del 82 a la actualidad, porque integra, abate costos, fusionando, comprando, integrando las refinerías por conveniencia de costos e incremento de ganancias. Los europeos actualmente tienen 125 refinerías. Hacia el Pacífico tienes 189 refinerías. No voy a dar más datos para no cansarlos con esta información, pero creo que como botones de muestra puede ser suficiente lo que les he mencionado. Así que en México va para adelante, les guste o no los neoliberales, las 6 refinerías modernizarse, más la de Dos Bocas, más Deer Park, para abastecer el mercado interno mexicano, y al 2023 estará con la capacidad de autosuficiencia de ese material de gasolinas y derivados del petróleo. Vamos a una cuestión súper interesante, compañeros. Si ya vemos los referentes del por qué es importante refinación del petróleo, ahorita vamos a profundizar. Miren ustedes, Eberto Castillo, un gran político mexicano, que varios compañeros, algunos de por aquí del auditorio ya no lo conocieron porque son muy jóvenes, decía, el petróleo genera riqueza donde se transforma y no donde se produce. Fíjense qué frase, pero muy profundo. El petróleo genera riqueza donde se transforma y no donde se produce. Yo quiero tomar una idea, más bien un planteamiento de Adam Smith, que decía, la clave de la riqueza de las naciones está en su capacidad productiva. Coincidiendo con Eberto Castillo, desde luego. El secreto del negocio del petróleo, ¿en qué está entonces? Si estamos considerando estas premisas, el secreto del negocio del petróleo, ¿en qué está? Compañeros, este es el secreto. Está en el valor agregado que genera la industria petrolera. El valor agregado que genera la industria petrolera. Entonces, no solo basta generar la materia prima petróleo para venderlo, comercializarlo, sino este petróleo crudo se debe industrializar para que multiplique su valor 5, 10, 20, 25 mil veces. Tanto como se procese, se industrialice, va a generar multiplicativamente el valor. Esto es lo que se le llama valor agregado. Un producto del petróleo se derivan miles y miles de productos y subproductos. Un producto como el plástico, una computadora hecha con muchos plásticos que vienen del petróleo. A la computadora se le agrega una función A, una función B, y llévensela hasta la Z y regresan para volver a repetir N veces. En esa medida, el valor de la computadora se incrementa.
porque tiene más cualidades, más capacidades. Y entonces se ha dado el llamado valor agregado. Cuando se procesa, se agrega, se mejora permanente, creciente un producto, el valor crece. Crece porque la intervención de la fuerza de trabajo, de la mano de obra, genera valor. Les quiero recordar que la teoría científica en economía dice, la única fuente de valor es el trabajo. Y todo aquello que toca el trabajo transformando las cosas, incrementa el valor de cada cosa. Le agrega un aditamento A, incrementa su valor, le transforma una vez más en B, incrementa su valor y así otra vez. Entonces el valor agregado es el secreto. La industria petrolera produce miles y miles de productos por otros países, plásticos, para ventanas, para construcción, para las viviendas, para la casa, para todo. No hay cosa que no se genere con la materia prima del petróleo. Y si cada producto o subproducto se mejora, pues multiplica el valor cada 1000 o cada uno de los miles de productos. Y miles de productos serán riqueza, fuente de riqueza inacabable. Y cuando es fuente de riqueza inacabable porque se está industrializando nuestra materia prima petróleo, entonces se está generando una riqueza que puede alcanzar a todos los de un país para ser beneficiados. Entonces, la estrategia de desarrollo de algunos países está ahí. Y el licenciado Obrador sabe muy bien de dónde está esa fuente de riqueza, por eso le interesa que se aproveche esa materia prima. ¿Qué no se hace con el crudo? ¿Qué no se hace? Desde aceites, químicos, la industria, todo tipo de industria. Así que refinar petróleo es una parte, pero todos los derivados del petróleo son una parte inacabable, inimaginable, multiplicable. Y ahí está la fuente de riqueza con la transformación que hace la mano de obra, esa magia que tiene la fuerza de trabajo de darle más valor a las cosas que las enriquece como por obra de magia. Entonces, por eso en México se tiene que reconfigurar las refinerías viejas, se tienen que modernizar, y es parte de la política económica del gobierno federal para que sea entonces la industria petrolera o la industria energética en su conjunto palanca del desarrollo. No se crean que hablaba en abstracto el licenciado Obrador, hablaba con fundamento a lo que nosotros estamos tratando en este momento. Reconfigurar, reestructurar y modernizar es más abstracto, pero reconfigurar quiere decir que se tiene que hacer una reorganización, que se tiene que hacer transformaciones en el sistema productivo con maquinaria y equipo nuevo, con métodos nuevos de explotación, con la mejora y capacitación del personal, con un sistema de conjunto que sea más eficiente, que no contamine, con desarrollo sustentable. O sea, reconfigurar es todo un conjunto de elementos que van a dar una mejor producción sin contaminar, pero que va a multiplicar N veces el valor y con ello el beneficio de nuestro país con este petróleo que está explotando y que vamos a tener más capacidad de explotar porque vamos a tener 8 refinerías. Entonces, eso es de los fundamentos que hay que tomar en cuenta para ver por qué Deer Park es conveniente. Para ir cerrando ya, entonces, ¿cuál es la importancia de la actual política de AMLO y cuál es la importancia de comprar Deer Park?
Diremos que la 4T avanza en materia energética. Avanza en materia energética con esta compra, con esta estrategia. Uno es, en cuanto a su importancia, garantizar la autosuficiencia de todos los bienes energéticos como gasolinas, diésel, turbocinas, aceites, químicos, petroquímicos diversos, garantizar esa autosuficiencia sin aumentar los precios de esos productos derivados del petróleo. Y junto con esto, una vez que tenemos esa parte, que se han creado las bases para la autosuficiencia, al mismo tiempo se va transitando paulatinamente, ya sin presiones del mercado externo, hacia el uso de energías renovables. Es mentira que el gobierno actual no está pensando en energías renovables. Es mentira, ¿eh? Lo que pasa es que no se va a lo tonto, nomás dicen, abandono el petróleo y me voy a las energías renovables. ¿Con qué ojos? Lo que pasa es que los neoliberales dicen, abandone el petróleo para que yo me lo apropie. Pero el gobierno inteligente dice, primero genero riqueza y al mismo tiempo, paulatinamente voy desarrollando procesos de obtención de energía renovable y ¿me escuchan? Y ya se me va. Ah, bueno, entonces, al mismo tiempo que se está modernizando la capacidad productiva, también se está generando la energía renovable, que no se ha abandonado para que los neoliberales no tengan excusa de decir que se está abandonando. Eso no es verdad. Entonces, lo primero es lo importante de garantizar la autosuficiencia energética y su tránsito a energías bondadosas. La segunda parte, que es la implicación, que es el significado de todos estos cambios y con la compra de esta industria, es que con la autosuficiencia tenemos que proteger la soberanía nacional en esa materia energética. Proteger a México de todos los saqueadores de los recursos energéticos y que entonces no tengamos que andar padeciendo de gasolinas, de aceites, de turbocinas, de diésel, a precios que el mercado impone, a precios que el mercado se va sometiendo, sino que proteger la soberanía nacional en materia energética sin endeudarse, sin ser dependientes, ni financiera ni comercialmente. Y con esto, entonces, se está cumpliendo la otra parte de la estrategia. Entonces, así vemos la cuestión de garantizar la autosuficiencia y a la vez la soberanía que se defiende con hechos y no con palabras como lo hacían los neoliberales. Eso sería todo de mi exposición, compañeros. Vengan las preguntas. Buenas tardes, compañera Guadalupe. Buenas tardes, Clau. Bueno, buenas tardes, Andrea. Bienvenidos sean. Bueno, pues vienen las preguntas. Antes de, quisiera plantear una reflexión. Fíjense que en el periódico La Jornada se publica esta compra de la refinería en Houston, Texas. Y bueno, pues hay una historia del grupo Shell. Hace este convenio desde 1993 con el gobierno mexicano de compartir esta refinería. Como ya bien lo decía Jaramillo,
Pemex tenía el 50% y Shell tenía el otro 50%. Bueno, cuando se hace esta compra, cuando se hace este convenio fue en 1993 y si nosotros recordamos, en 1993 todavía no estaba como muy cuajado el modelo neoliberal. Sabíamos que Pemex tenía acciones en una refinería que estaba situada en Houston, Texas. ¿Cuántos de nosotros sabíamos? O sea, imagínense cuánta información nos han ocultado desde hace muchos años los gobiernos neoliberalistas. Al menos yo no sabía que Pemex tenía bases de refinería en Estados Unidos, ¿no? Esa es una. La otra es que se hace el convenio antes de que venga a cristalizarse mucho más, cuajarse más el modelo neoliberal en México. En el caso, por ejemplo, se adelgazó la participación del Estado para la extracción del petróleo, para la transformación del petróleo, y que bueno, pues ellos, como decía ya Jaramillo, se derivan algunos productos como es entre ellos la gasolina, sino también la distribución. O sea, el modelo neoliberal no solamente afectó a la parte de la extracción, la distribución, sino la distribución y la comercialización. Y de ahí que nosotros tenemos un impacto muy importante con el huachicol. El huachicol es la expresión de corrupción por parte del modelo neoliberal y bueno, pues con ello los gobiernos que estaban dentro de este sistema, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues Pemex lo desmantelaron prácticamente en todo, tanto la extracción como en la producción, como en la distribución y comercialización. En todas esas etapas, Pemex sufrió estragos, ¿no? Otro comentario que les quiero hacer es, ¿cuál es la diferencia del modelo neoliberal de un gobierno neoliberal? Pues es privatización. ¿Cuál es la diferencia de Andrés Manuel López Obrador como presidente? Que en lugar de privatizar, compra. O sea, compra para nuestro país una refinería. Y no el total, sino el otro 50%, ¿verdad? ¿Y en busca de qué? Una de las cosas que tiene es la soberanía energética, que es la disminución de la dependencia de las empresas que nosotros vamos a tener con país a las empresas extranjeras, concretamente con relación a los productos derivados de la refinería. Otro de los elementos que se busca es el crecimiento económico de nuestro país, ya que el hecho de tener esta soberanía energética va a tener, le decimos en economía, un efecto multiplicador en el sentido de que pues se va a tener un mejor control del precio de la gasolina, se va a tener un mejor control también en el precio de los productos, por ejemplo, de la canasta básica. O sea, tiene muchos elementos que nos pueden ayudar a visualizar la importancia que tiene esta compra de la refinería. Ahora mi pregunta es, ¿cuáles fueron los motivos de Shell, de la empresa como tal, de vender el 50% de sus acciones? Se los dejo ahí como pregunta. ¿Alguien más? ¿Hay compañeros que quieran retroalimentar la conversación? No se peleen, compañeros, hay para todos. ¿Quién dice yo? Carlos. Maestra Vicky. Sí. Profesor Arturo, pues el tema es vital para la economía mexicana, porque aunque la renta petrolera ya no representa uno de los mayores ingresos, como lo fue durante muchos años,
y de ahí dependía también mucho la recaudación fiscal del gobierno mexicano. Recordemos que el gobierno mexicano neoliberal le tenía metido un encaje, un impuesto altísimo a Pemex. O sea, prácticamente todo lo que recibía Pemex de la venta del petróleo se lo quitaba la Secretaría de Hacienda. Les recuerdo que quien preside el Consejo de Administración de Pemex es el secretario de Hacienda. O sea que para efectos prácticos el jefe inmediato del que era director de Pemex no era el presidente, sino era el secretario de Hacienda, mientras que los secretarios de Energía cumplían con otra función. Bueno, aquí el tema, y es el que nos ocupa hoy de Deer Park, es lo siguiente, y también lanzo la pregunta: ¿por qué durante tantos años nos dijeron en México que había 6 refinerías? ¿Por qué no nos dijeron que había 6.5 refinerías? O sea, lo honesto a partir del año 93 era decirnos, señores, México tiene 6 refinerías y media, porque esa 50% de la refinería de Deer Park en Houston se compró con los activos del país. No fue una inversión privada mexicana, no. Fueron nuestros impuestos, dineros públicos. Entonces, tengamos presente eso y les doy un dato referencial que es importante que consideren, sobre todo en el hecho de que cuando este gobierno, el último neoliberal de Enrique Peña Nieto, entrega las refinerías, les doy los datos del nivel de producción del año 2018, antes de que Andrés Manuel asumiera la presidencia de la República. Miren, la refinería de Cadereyta estaba trabajando al 44% de su capacidad. La refinería de Madero al 13%. La refinería de Minatitlán al 12%. La refinería de Salamanca al 72%, la refinería de Salina Cruz al 51% y la refinería de Tula al 45%. Fíjense bien, la más alta era la de Salamanca con 72% y las más bajas la de Madero y Minatitlán con 13 y 12%. 13 y 12% prácticamente estaban paradas. Yo les pregunto, ¿a poco ustedes creen que la refinería de Deer Park estaba al 12%? Por supuesto que no. Por supuesto que no. La refinería de Deer Park, que es una refinería, para que tengan una idea, va a tener el tamaño similar al que, bueno, Dos Bocas va a tener un tamaño similar al de Deer Park en términos de la capacidad de refinación de petróleo, aproximadamente 340,000 barriles diarios. Esa es la capacidad, o sea que vamos a tener, ahora sí que 2 refinerías, una nueva y otra de, ahora sí que modernizada, pero con una capacidad que en conjunto va a llegar casi a los 700,000 barriles diarios. Entonces vean cómo este fenómeno de la producción nos lleva a concluir, uno, el gobierno mexicano nos engañó desde 1993 hasta hace poquito y nunca nos dijeron que éramos propietarios de media refinería en Houston. Eso alguien tiene que responder y yo les pregunto, ¿y los ingresos del 50% de la venta que hacía esa refinería, que eran propiedad de Pemex, dónde está ese dinero? Y ya hay unas primeras respuestas. Si nos dicen que la respuesta es que el acuerdo con Shell era que se reinvirtieran las utilidades. Y yo les pregunto, a ver. O sea, a ver, del 93 a la fecha, pues han pasado 27 años. Quiere decir que Pemex estuvo reinvirtiendo utilidades en Shell durante 27 años sin que haya un solo peso, dólar
euro o lo que sea de beneficio para... ¿Ustedes creen eso? Por supuesto que no. Y ahí hay un robo a la nación, y ahí hay responsables, y ahí hay cómplices. Y tiene que actuar el Estado mexicano, la Fiscalía General, el gobierno en su conjunto, para la necesaria rendición de cuentas. Y otro punto que quiero compartir con ustedes, que ya lo mencionaba el profesor Arturo, que es muy importante, el mito de las energías limpias. Resulta ser que para los neoliberales, fíjense bien, tenemos solo 6 ahora esto que está, nos dicen que nosotros dominamos el planeta. Bueno, déjenme decirles que a nivel mundial China es el mayor contaminante del planeta, le sigue Estados Unidos, le sigue Europa, después le sigue Rusia y la India y así sucesivamente. Entonces, no somos los que más contaminamos, por lo tanto no nos pueden decir que somos antiambientalistas. Primero. Segundo, la capacidad de refinación, como les acabo de comentar los porcentajes de operación, pues si ustedes descuentan el nivel de operación del 12, del 13, del 40%, pues no es como si tuviéramos 6 refinerías, era como si tuviéramos 3 refinerías trabajando nada más. De las 6, si ustedes le ponen a una capacidad mayor, es como si solo fueran 3 refinerías trabajando, soportaba, pero no con las mismas gasolinas y el diésel llegó a importar. A ver, explíquenme esa, maestra Vicky y Arturo. A ver, Carlos, ¿puedes repetir esa parte de que, por qué no se escuchó? si nosotros exportamos, ¿y saben qué nos respondía Georgina Kessel, la secretaria de Energía del espurio Felipe Calderón? Decía que el petróleo que exportaba México era petróleo pesado, conocido como maya, petróleo maya con grado alto, que genera más alto, era el que exportaba México en su oferta de exportación mayoritaria. Mientras que el petróleo que importábamos, según Georgina Kessel, la cómplice de Felipe Calderón, es que importábamos petróleo ligero, como el petróleo Istmo, el petróleo Tabasco, que es un grado API de mayor calidad. Entonces, pues imagínense el descaro, el cinismo y el robo a nivel país que tenían montado todas estas personas. Y cierro mi comentario y mi participación con PMI. ¿Qué es PMI? Pemex Internacional. Ahí está la clave del por qué desmontaron nuestras refinaciones. Porque PMI era la encargada de hacer el negocio de la importación de los combustibles. ¿Y quiénes creen que se hinchaban gracias a la corrupción y a la malversación de contratos? Pues todos los funcionarios de PMI que curiosamente no le reportaban directamente al Consejo de Administración de Pemex. Entonces, nos estuvieron robando con Deer Park durante 27 años. Yo pregunto, ¿y cuándo vamos a responsabilizar a los funcionarios que tuvieron a su cargo esas decisiones y esas operaciones? Es cuanto por mi parte. Muchas gracias. Bueno, dejé una pregunta también en la mesa. ¿Cuál es el motivo que Shell tuvo para vender el 50% de sus acciones a Pemex? ¿Alguien puede contestar esa pregunta? ¿Será porque se está acabando el petróleo? No.
¿Será porque ahora están mejor las energías alternas? O sea, hay mejores energías que podemos utilizar. Tampoco. Sustituya, perdón, al petróleo, pues al petróleo gasolina, por así decirlo. ¿Qué será? ¿Quién dice yo? ¿Quién se sabe la respuesta? ¿Será que bajó el costo del petróleo en el tiempo que se hicieron las negociaciones? A lo mejor, quiero pensar. Bueno, les doy una pista. Resulta que Shell ya hace varios años ha tenido varias demandas que no ha podido lograr salir avante de esas demandas por el grado de contaminación que tiene en su proceso de refinamiento. Primer momento. Segunda pista. También resulta que esta empresa Shell no se va de las instalaciones ¿cómo se llama? Totalmente. Se va a encargar de otra rama de la producción, que es la parte de la petroquímica. Entonces, ahí están dos pistas. Se los dejo ahí como nuevamente una pregunta. Ya les di dos pistas. Y bueno, pues el chiste de esto es de que todos interrelacionemos ideas para ver por qué Grupo Shell parecía, fíjense, y eso platicando con una compañera me dijo, Shell le vendió las acciones a Pemex, dice, porque ya se está acabando el petróleo, porque ya hay otras alternativas de energía, dice, por eso el petróleo ya no va a ser un negocio. Eso es con la finta que se va la mayoría de las personas. La pregunta es, ¿realmente se está acabando el petróleo? ¿O cuál fue el motivo del por qué el Grupo Shell le vende sus acciones a Grupo Pemex? Ahí lo dejo a la... Vicky. Sí. Jorge lo sabe. A ver, Jorge. Hola, buenas tardes, profes, ¿cómo están? Bien, gracias. Pues es porque a Shell le ordenó un tribunal que tiene que volverse 50% sustentable de aquí al 2030. Porque... Sí, ¿sí bueno, se oyó o no se oyó? No soy yo, pero grítalo más fuerte. Es porque un tribunal le ordenó a Shell que tiene que volverse una empresa sustentable de aquí al año 2030. Okay. 50%. La empresa tiene que ser sustentable. Muy bien. Entonces, precisamente viene a acotación sobre esta cuestión de las demandas con relación al impacto de ¿cómo se llama? De ambiental, ¿no? Que tenía ya de por sí Grupo Shell. Aquí hay un compañero que quiere participar, compañero. Buenas tardes, compañeros. Víctor Hugo. Si mal no recuerdo, escuchando la conferencia mañanera, también se hacía referencia a que México ya no va a exportar petróleo. Su producción petrolera va a estar limitada al consumo interno y por lo tanto Shell ya no iba a recibir por conducto de México ni de Pemex petróleo para refinación. Entonces, queda ya bajo la responsabilidad y planeación del gobierno de México el petróleo que se va a utilizar para el consumo interno y sobre de eso la producción. Entonces queda ya el manejo 100% de la refinería de Texas sobre las políticas energéticas del gobierno mexicano. Eso es lo que yo recuerdo de la conferencia mañanera y de lo que se dijo en ese entonces. Gracias, hasta luego. No está bien la tele, ¿no? Aquí se pongo para que se ¿Algún comentario adicional, compañeros? Llego para acá, listo yo. Bueno, vamos a compartir algunas reflexiones sobre las preguntas que se formularon. ¿Alguien va a hacer comentario? ¿Nadie? Sí, otra vez yo, Jorge, una pregunta tengo, profes. Adelante. Oiga, ya se compró, ¿no? La refinería, pero ¿cuándo entra? O sea, ¿a partir de qué fecha ya es de nosotros? O sea, ya está operando para nosotros. ¿O todavía está en la transición? ¿O cómo
o qué información ustedes tienen al respecto de si ya lo que ahorita se produce ahí ya nos pertenece o todavía estamos en una etapa de transición. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Bueno, rápido porque aquí los compañeros de la sala también van a participar. No sé si alguien de la sala quiere participar al frente. Comento lo siguiente. La compañera Vicky se planteó 2 veces la pregunta, ¿por qué motivo Shell vende el 50% de sus acciones? Y miren ustedes, uno es un poco mal pensado. Y voy a primero formular lo siguiente. ¿Creen ustedes que vendió Shell Deer Park porque se preocupaba de que iba a regresar a un desarrollo sustentable de una producción bondadosa con el medio ambiente? ¿Creen que le preocupaba eso a Shell? ¿Creen que le preocupaba cumplir protocolos? Mi respuesta mal pensada, si ustedes quieren, es porque en realidad no se conoce la información precisa, ¿eh? Esa es la verdad, no se conoce información precisa. Carlos hace rato ya hablaba de que, bueno, ¿dónde están los dividendos de 27 años? Ahí no hay información. ¿Cuál es la respuesta que tengo a la pregunta de Vicky? Para una empresa como Shell, negocio es negocio. Y necesariamente por una estrategia de negocio, Shell cede ese 50% de sus acciones a México. Por alguna conveniencia financiera, ya sea que se integra con otras filiales, porque requiere el financiamiento para que se abarque otras opciones más rentables o más convenientes de futuro, porque ellos piensan en 10, 20, 50 años. Están pensando nomás para la próxima semana. Pero lo que sí estoy seguro es que es por una conveniencia de rentabilidad, no por miedo a que van a regresar a la sustentabilidad o que vayan a cumplir la reglamentación. Negocio es negocio para ellos. Shell es de las empresas más antiguas del mundo. No sé si tiene que ser hija o nieta de la empresa de Rockefeller de 1882, cuando surgen de las primeras petroleras, como la Mobil Oil, entre otras. Entonces, se llamó Standard Oil, profe Arturo. La Standard Oil. Entonces, yo lo que creo es que hay una orientación de conveniencia estratégica para movilidad del capital. Yo me guío en las leyes del planteamiento marxista que dice que el capital se mueve de un espacio a otro dependiendo de la conveniencia. Si está ganando 500 en un lugar y puede ganar 1000 en otro lugar, deja ese punto rentable de 500 para irse a ganar los 1000. O sea, estamos hablando de conveniencias financieras, no de otras cosas. Esa es una hipótesis, evidentemente, porque la información únicamente la tienen los involucrados en la transacción que se llevó a cabo. Eso es el motivo del por qué vende Shell. Creo yo que es un motivo de conveniencia financiera. Y la otra parte de
¿por qué no es convenientemente rentable algún tipo de empresas para caso México? Obrador mencionaba en una mañanera que la empresa Shell es rentable. No lo es cuando existe corrupción, como el caso de lo que ocurrió con Felipe Calderón. En cuanto a energéticos, hablando de energéticos, Calderón vendía el gas esa española a precios del no más del 30% del costo. Pues, ¿cómo va a ser rentable para México cuando los dividendos principales se los está comiendo una empresa extranjera? Eso es cuando no es rentable una empresa como la petrolera. En este caso, Shell es rentable siempre y cuando pues se evite que caiga en manos de los corruptos. Bueno, lo dejo todavía para que se profundice en cuanto a eso. Y por último, Carlos, con mucha razón, hablaba de que faltan rendición de cuentas en qué ha pasado con los ingresos de los 27 años en donde no se tuvo ni un centavo como dividendo del 50% de la inversión que tenía México en esa empresa. Yo creo que esa pregunta no se va a poder contestar porque solamente la información la tienen los involucrados en esta operación. Y por último, yo les quiero mencionar una cuestión donde la corrupción siempre ha imperado en esta transacción con la empresa Deer Park. Miren ustedes, cuando yo estuve vinculado un poco con algunos estudios con unos compañeros de Instituto Mexicano del Petróleo. Instituto Mexicano del Petróleo era el brazo científico de Pemex, el que generaba los catalizadores para refinar petróleo mexicano, y termina vendiendo el Instituto Mexicano del Petróleo los catalizadores a esta empresa Deer Park para que con los catalizadores refinara el petróleo que México le vendía a Deer Park. O sea, le vendíamos la materia prima y le vendíamos el material para refinar, y después ellos nos vendían el petróleo convertido en gasolinas. Así de fácil estaba la corrupción, ¿sí? Terminaban los catalizadores siendo propiedad de esa empresa, porque compraba esa propiedad intelectual, las patentes, la patente la compraban o la compartían como socios, entre comillas socios, porque la usaban y no se veía dónde estaban los dividendos porque los reinvertían, entre comillas los reinvertían. Entonces, la corrupción viene de origen, desde que se hizo la operación de la compra de ese 50% inicial. De manera que entonces toda esa información no la sabemos. ¿La sabremos después? Pues no se pierda el próximo capítulo. Gracias. Y con relación a lo que decía compañero Jorge Fuentes, pues la información que yo encontré es que dicen que a final de año es cuando se va a llevar a cabo ya de manera ya formal esta parte de la compra-venta de esta refinería. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a que se lleven a cabo los procesos para poder ver cómo es que nos va, ¿no? No sé quién más quiera complementar algo sobre este tema, compañeros. Del cierre. Conclusiones. ¿Quién quiere concluir? Compañera, ¿puedo hablar? Javier Valencia. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Mira, la verdad es que la corrupción que hubo en Pemex no perdonó ninguna forma de robo. O sea, bueno,
se decía que Pemex tiene una deuda de 106 mil millones de dólares. 106 mil millones de dólares es cuarta parte de la deuda del país, pero es que no perdonan ninguna forma de robar. O sea, la triangulación, barcos que podía comprar Pemex directamente, se los compraba un tercero para poder llevar un moche. Se robaban combustible, se robaban petróleo, había barcos que hacían la finta como de que se iban a alta mar y daban la vuelta y regresaban como si fuera otro cargamento. O sea, todas las formas corruptas que pudieron existir estuvieron en Pemex. Es imposible pensar que una empresa pueda tener una deuda de 106 mil millones de dólares. O sea, y una de las cosas que le cuestionaban la Cuarta Transformación, ¿por qué rescatar una empresa quebrada? La realidad es que esa deuda de Pemex, la pague Pemex o no la pague Pemex, de todas maneras la va a pagar México. O sea, la deuda es de México. O sea, entonces, pues que se rescate Pemex, de todas maneras vamos a tener que pagar esa deuda. Entonces, realmente no encuentro yo una razón para que se haya tomado el acuerdo de reinvertir las utilidades. Porque que yo sepa, eso no se hace en ninguna empresa. O sea, a menos que fuera para crecer, pero si se hace, pues se hace por un tiempo nada más, no indefinidamente. Entonces, es obvio que allá se deben haber llevado pues no sé, unas cantidades muy fuertes del dinero bajo la mesa o algo así, para que hayan accedido a firmar esa cláusula, ese convenio, ese contrato que ha sido, ¿no? Entonces, pues es cuanto. Muchas gracias por todo, compañeras, compañeros. ¿Conclusiones, compañero Carlos Oropesa? Sí, maestra Vicky. Bueno, pues efectivamente, como nos menciona el profe Arturo, en el caso del Instituto Mexicano del Petróleo, que llegó a vender tecnología para las industrias petroleras de países como Arabia Saudita, estos catalizadores que menciona para Deer Park. Como ha dicho el presidente cuando refiere este fenómeno de que México produce las naranjas y les compramos el jugo. Todo lo que dice el profe Arturo es que les vendíamos la naranja, le vendíamos el exprimidor y les comprábamos el jugo. Qué negociazo, ¿verdad? Pero qué negociazo para los pillos, para los bandidos. Un quebranto para la nación. Y como dice Javier, pues inventaron todas las formas para robar lo que él menciona. Yo conozco los inicios del puerto de Dos Bocas, y cuando inicia la operación del puerto de Dos Bocas en Tabasco, no inició como un puerto de altura, sino como una monoboya para la exportación del petróleo. Y de ahí efectivamente lo que dice Javier es cierto. Se cargaban los tanqueros y de repente veían que el tanquero no se iba, sino que regresaba. Entonces, ¿sabe qué? ¿Le falló la maquinaria o no? No, pues eran operaciones simuladas. Se simulaba la exportación, la venta, la compra de barcos. Acuérdense el escándalo, digo, los que están muy jóvenes no tendrán eso muy presente, cuando un exdirector de Petróleos Mexicanos llamado Jorge Díaz Serrano, de la época de López Portillo, hicieron un negocio con barcos que compraron a sobreprecio. El tipo terminó en la cárcel. Sí, terminó en la cárcel, pero el fraude de los barcos ahí se quedó. Y como eso, son muchas las historias, como el run run que se decía del papá de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, que entre otras cosas fue senador de la República, por ahí de la legislatura previa a que Carlos Salinas fuera presidente espurio también. Había un senador compañero del papá de Salinas
de nombre Salvador Neme Castillo, que lo hacen gobernador de Tabasco en el año 88, coincide con el espuriato de Salinas en el 88. ¿Y qué creen que pasaba con el petróleo que salía de Tabasco? Pues don Raúl Salinas de Gortari feliz, y pregúntese por qué ahora, después de tantos años, sale a relucir otra vez el apellido Salinas de Gortari, implicado con plataformas petroleras el día de hoy, que son propiedad de su excuñado. Hoy que estamos hablando, hay plataformas petroleras en el Golfo de México que son propiedad del excuñado de Carlos Salinas de Gortari, o debo corregir, del prestanombre de Carlos Salinas de Gortari. Como ven, compañeras, compañeros, el tema energético es fundamental. El petróleo, la electricidad son patrimonio de la nación. Tenemos que consolidar lo que dice el texto constitucional, lo que hablábamos de una nueva constitución que vuelva a darle esa soberanía, pero digamos ahora aumentada, de los recursos naturales, que incluya el litio, entre otros minerales estratégicos. Y este fenómeno que hoy nos comparten la maestra Vicky y el profesor Arturo Jaramillo es muy relevante. Deer Park es una muestra del botón de lo que la cuarta transformación puede y debe hacer para profundizar la verdadera transformación de la cuarta gran etapa en la vida nacional de esta gran patria llamada México. Es cuanto, compañeras y compañeros. Gracias. Gracias, compañero Carlos. Pues, compañeros, pues nosotros queremos seguir, que se siga manteniendo, se siga desarrollando la cuarta T. Necesitamos organizarnos a través de los comités de base, necesitamos informar a la comunidad, necesitamos informar a la base, necesitamos informar en los comités. Los panistas están haciendo su trabajo, ellos, por ejemplo, están difundiendo un video donde hablan precisamente de los errores que ha cometido el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está en contra de los empresarios. O sea, ellos todos los días hacen su trabajo de desprestigio contra la cuarta T y el desprestigio con el actual gobierno. Entonces nosotros, pues, que no quede esto como una plática y ya cerramos sesión y ya cada quien en su casa, sino les sugiero que, por ejemplo, hagamos una pregunta que hoy salió. ¿Qué hicieron con el dinero? Primero, ¿por qué no nos informaron que teníamos 16.5 de refinerías o 6.5 de refinerías? ¿Qué hicieron con ese dinero durante tantos años? ¿Dónde está ese dinero? ¿Sí? ¿Quiénes son los responsables de esos recursos? ¿Quién los administró? ¿Quién los manejó? ¿En manos de quiénes estuvieron esos recursos? ¿No? Eso serían las preguntas, o sea, no dejarlo así nada más de, pues, como una plática, ¿no? Sino recuerden que la teoría a la práctica. Espero que tengan ustedes una actitud más de, ¿cómo se llama?, de acción, más que de una actitud pasiva. Informen esto de la compra de la refinería, pero ¿qué hay atrás de esa compra de la refinería? Por cuánta información los gobiernos neoliberales nos, pues prácticamente no nos dieron, ¿no? Porque esa era parte, es propiedad de la nación, es propiedad de los mexicanos y sin embargo no nos dieron esa información. Imagínense a una empresa que contrata a un contador público y le dice, oye, pues no te voy a dar información de tus utilidades o tus pérdidas durante el ejercicio del año. Eso es lo que pasó durante 20 y tantos años, ¿no? Durante 27 años. ¿Qué pasó con ese dinero? Bueno, pues les agradecemos mucho la atención, los compañeros de aquí de manera presencial, los compañeros de manera virtual. Agradezco el tiempo y nos estaríamos conectando dentro de 8 días. Esperen nuestra invitación para el tema que sigue. Que tengan una buena noche. Un saludo aquí de los compañeros de la sala. Hasta dentro de 8 días, compañeros. Gracias, hasta Carlos. La próxima. Hasta Adiós, próxima. Maestra Vicky. Hasta la Arturo, próxima. profe Arturo. Adiós, Javier, primo, Mauricio. Muchas gracias, compañeros. Andrea. En contacto.
Un abrazo a todos allá en la Ciudad de México. Doctora Carrasco, buenas noches, saludos. Qué bueno que se conectó, compañera.